y caudales o tasa o flujo volumétrico igual a velocidad por área, ¿cierto? Y ahí despejar los valores asociados a esto. Entonces, como les digo, ya es la última ayudantía, entonces vamos a ver un poco un repaso de Bernoulli y después un par de ejercicios, porque el resto de estos ejercicios finales ya vieron algunos ejemplos con la profe y en realidad no es más que eso. Así que eso, vamos a comenzar. O sea, al igual que como vimos la ayudantía pasada, me gustaría que quede claro y comentar nuevamente el tema de las ecuaciones, ¿cierto? Consideramos siempre la ecuación de continuidad, la cual es producto de la ley de conservación de las masas, que establece que un conducto tubería sin importar la forma que tenga este. Si no tenemos derivados u orificios, la cantidad de fluido que entra en un extremo tiene que ser lógicamente lo mismo que entra por lo otro, ¿cierto? Entonces nosotros sabemos que si tenemos una tubería que no tiene nada que entra ni nada que sale, lo que entra en un lado tiene que ser lo mismo por el otro, ¿cierto? Que sale por el otro. Pero eso se trabaja en función y se determinó mediante ecuaciones, como la ecuación de continuidad, que habla de que el caudal de entrada o el caudal 1 tiene que ser igual al caudal de salida, que es igual al caudal 2, o a la tasa o el flujo volumétrico. Que aquí en fluido no se trabaja directamente como caudal, sino que se empieza a hablar más como caudal después cuando pasamos en hidráulica o la hidrología. Y esto es la velocidad por el área, ¿cierto? Nosotros sabemos que la tasa va a ser la velocidad que tiene nuestro flujo en el punto A que vamos a definir y en el punto B o punto 2. Y el área también de la sección que estamos considerando, que para este caso son tuberías, entonces son diámetros o radios los que vamos a considerar para calcular esta área, pero podría ser perfectamente una sección rectangular o una sección cuadrada, una sección triangular incluso. Eso ya dependería de otras cosas. También tenemos la ecuación de momento, que son las dos ecuaciones que rigen principalmente todo lo que estamos analizando, donde el momento o momentum se define en física como la cantidad de movimiento, cuando a lo largo de un volumen de control la velocidad del flujo varía. Y esto ocurre principalmente, este momento, ¿cierto? Ocurre porque actúan fuerzas sobre este fluido que hacen que este fluido se acelere. Y estas fuerzas en realidad están definidas en función a las velocidades y al flujo másico o a la cantidad de masa que se está moviendo. Tenemos las ecuaciones de energía, ¿cierto? Que tenemos ecuaciones de energía de hidroestática, hidrodinámica. Tenemos la energía en reposo y en movimiento, donde en reposo simplemente consideramos la presión, el peso específico y el Z, pero ya para movimiento consideramos esto que puede ser llamado como altura de velocidad, que es la velocidad al cuadrado partido en 2G. Dentro de esto tenemos la altura de velocidad, la altura de presión y la altura piezométrica o la altura de la cota de... O sea, esta es la altura piezométrica y tenemos la cota de terreno que sería este valor de Z, ¿cierto? Entonces, este análisis de la hidrodinámica que nos presenta esta ecuación de movimiento nos permite relacionar y poder trabajar a partir del principio de Bernoulli, el cual establece inicialmente, ¿cierto?, que el fluido tiene que ser incompresible e ideal, es decir, que no tiene que haber roce ni viscosidad. Y nos dice que se tiene la misma energía en todo su régimen de circulación a través del conducto que lo direcciona. Es decir, si nosotros tenemos una tubería o un conducto y establecemos distintos puntos de análisis, en cada uno de estos puntos deberíamos poder tener la misma energía variando ciertas velocidades, presiones o cotas, que nos van a, o incluso las densidades también, y por ende el peso específico si es que son distintos fluidos. Pero tiende a ser el mismo fluido siempre. Entonces varía o la cota, que sería la Z, o la presión en el punto, o las velocidades, que ya sería respecto al área quizás de tubería que estamos analizando, que es un poco lo que hemos visto en el resto de los ejercicios. Es importante Bernoulli, sí, yo creo que va a ser uno... Es importante porque se aplica después, ¿cierto? Se entiende no directamente la misma ecuación de Bernoulli, pero al momento de ya trabajar con hidráulica de canales, se trabaja con estas alturas de velocidades, con las cotas piezométricas, con el Z, ¿cierto? Y trabajamos en función de la altura de agua. Entonces, siempre es algo muy importante cuando estamos analizando esto, el recurso hídrico. Y también yo creo que va a ser importante para el examen que tengan. ¿Qué les queda? ¿Les queda una prueba y el examen o les queda solamente el examen? Prueba y examen. Prueba y examen. Ah, ya.
Entonces, para la prueba yo creo que sí va a haber Bernoulli posiblemente. Porque, claro, más asociado a lo que es las tuberías y como los ejercicios que vimos en la clase pasada. Hay examen el 12. Sí, pues examen del 12 y la prueba, ¿cuándo es? ¿La otra es el mañana? La prueba es mañana. Mañana es la Mañana. prueba. Mañana, yo estaba pensando en la otra semana. Mañana es la prueba. Sí, pues. Entonces yo creo que Bernoulli sí es algo que tiene que haber, pero claro, más enfocado al trabajando quizás con las pérdidas, como lo hicimos la clase pasada. Por eso ahora también quería hacer un poco el repaso. No vamos a hacer ejercicios de Bernoulli porque ya hicimos y me interesa que veamos lo otro. Pero eso, es básicamente esta ecuación, lo es todo. Entonces vamos a tener que definir puntos y entre estos puntos tenemos que calcular sus velocidades, sus presiones y sus cotas. Hay veces en que podemos despreciarlas, hay veces en que no, y esto va a depender ya de todo lo que vimos anteriormente a esto, ¿cierto? Donde habían estanques, y si el estanque es muy grande podemos despreciar las velocidades. Ahora van a tener que considerar las pérdidas por fricción para laminar o para turbulento, ¿cierto? Que es algo que vimos que no es tan complejo, pero hay que ser más que nada ordenado. Entonces, lo mismo, principio de Bernoulli, pero adaptado a la realidad. El principio explicado podemos utilizar la ecuación de la siguiente manera. Entonces ahora ya tenemos aquí Bernoulli, pero está asociado ahora a pérdidas por fricción, ¿cierto? Inicialmente en el curso siempre vimos un poco de análisis de tubería, pero inicialmente era definir presiones, luego de definir presiones pasamos a ver Bernoulli un poco más, pero sin considerar pérdidas, y después ya terminamos con las pérdidas locales y las pérdidas por fricción. Entonces aquí ya tenemos la ecuación con HF que estaría condicionándose por las pérdidas de carga, que podrían ser pérdidas locales y pérdidas por fricción. Entonces estas pérdidas de carga son las que producen la diferencia entre la pendiente de la línea de energía y la línea pisométrica con la línea de nuestro plano de referencia. Si nosotros no consideramos esta pérdida de carga, estaríamos considerando un flujo totalmente uniforme, donde todas estas líneas son paralelas, por lo tanto no ocurren pérdidas, que sería como el caso ideal, o más que el caso ideal, el caso teórico, que no ocurre, siempre hay una pérdida asociada. Y este sería como un plano de referencia para fijarnos donde tenemos un eje, ¿cierto? Donde definimos las z, en este caso las z son iguales, tenemos la altura piezométrica, que les dije que está relacionada con la presión y el peso específico, tenemos la energía cinética, que está relacionada a la altura de velocidad o al velocidad al cuadrado partido en 2g, y por eso está la línea de energía y la línea piezométrica y nuestra tubería. Y ahí al lado derecho vemos cómo se relaciona lo mismo para el punto 2, pero ya pasamos todo este tramo de 1 a 2, donde en todo ese tramo se considera una pérdida, ¿cierto? Que es este HF que se demuestra aquí, y esta pérdida hace que estas pendientes varíen y se puedan disminuir velocidades y también puedan disminuir presiones en nuestro flujo. Y eso al final es lo que nosotros calculamos implícitamente en este tipo de ejercicio. Esto con Bernoulli. Con un repaso rápido más o menos de lo que hay que hacer. No sé si tienen dudas de esto, para que lo veamos al tiro y después pasamos a hacer este otro tipo de ejercicios, que en realidad son bastante cortos y simples, pero es necesario verlo. ¿Tienen alguna duda con lo que es Bernoulli? ¿O ese análisis de tubería? Mira, ya que ¿Cómo? Entonces la pérdida se suma, no se resta. No, pues depende de qué lado tú la pones. Si tú pones la pérdida al lado izquierdo, se resta. Si la pones al lado derecho, se suma. Ah, ya, vale, gracias. Sí. Claro, eso es lo que tienen que tener ojo. Y siempre va solamente a un solo lado, que aquí tenemos la ecuación general. Pero si vamos en un punto 1 a un punto 2, vamos a tener Bernoulli por separado, entonces no tienen que considerar pérdidas locales en un lado y en el otro. Siempre se considera o en un lado o en el otro, porque en teoría eso no debería afectar el cálculo final al que vamos a llegar. Quizás el desarrollo va a ser distinto para una u otra persona, pero si lo pusieron a un lado o al otro, al final debería ser lo mismo. Bueno, eso. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, como les dije, analizar el caudal o el flujo volumétrico que pasa y también la caída de presión que ocurre en un flujo laminar para tuberías horizontales, específicamente. Entonces es un símil a los ejercicios que pueden haber hecho con la profe, que se utilizaban ciertas ecuaciones, ¿cierto? Para cierto tipo de
de aparatos o de metodologías para medir este caudal y medir velocidades, por ende. Aquí vamos a ver otro simplemente. Entonces tenemos el ejercicio 1, donde nos dicen que tenemos petróleo con una densidad de 876 kilogramos por metro cúbico. Tenemos un MUD de 0,24, ¿cierto? Kilogramos metro segundo, que fluye a través de, que es la viscosidad cinemática. Tenemos que este fluido escurre a través de una tubería de 1.5 centímetros de diámetro, la cual descarga a la atmósfera. Es decir, vamos a caer, o este flujo va a llegar a un sector que está abierto, por lo tanto se encuentra presión atmosférica. Y nos dicen que esta descarga a la atmósfera está a una presión de 88 kilopascales. La presión absoluta, 15 metros antes de la salida, ¿cierto? Que sería 15 metros justo como se muestra acá, antes de la salida del fluido, se mide que la presión en ese punto son 135 kilopascales. Nos piden que determinemos la razón del flujo del petróleo a través de la tubería, es decir, determinar cuánta flujo pasa por segundo o por tiempo, ¿cierto? Determinar un caudal o determinar esta tasa volumétrica. Para 3 escenarios. Primero es que nuestra tubería está horizontal, tal como la vemos en la figura. Luego el escenario B, donde nos dicen que esta tubería está inclinada 8 grados hacia arriba desde el horizontal. Y para el caso C, esta tubería está inclinada 8 grados, pero hacia abajo desde el horizontal. Entonces, que algo que no habíamos visto, pero es interesante, pues si puede aparecer un ejercicio así, en realidad es una ecuación que es bastante simple y aplica para los 3 casos, solamente varía en cómo consideramos este ángulo. Como siempre, les presento, ¿cierto?, una serie de supuestos que quizás podríamos definir antes. Primero, que el flujo es constante e incompresible, que los efectos de entrada son despreciables, por lo que el flujo está totalmente desarrollado. La tubería no incluye componentes como curvas, válvulas, conectores. Y estamos asumiendo de entrada que el flujo es laminar. Esto es algo importante porque las ecuaciones y el análisis que vamos a hacer nosotros ahora es solo para flujos laminares. Por tanto, nosotros después de determinar la tasa de escurrimiento, tendríamos que lograr también corroborar y verificar que el flujo es laminar para poder decir que nuestro análisis es válido. Si no fuera laminar, estaríamos equivocados en nuestra hipótesis o supuesto. Propiedades, bueno, tenemos la densidad y, como dijimos, la viscosidad del aceite, del petróleo, en realidad, que son 876 kilogramos por metro cúbico y un mu de 0,24 kilogramos metro segundo. Entonces, para comenzar a esto, lo que primero tenemos que hacer es determinar cuál es la pérdida de carga a través de la tubería y la sección transversal, es decir, ver cómo varía nuestra presión dentro de, en realidad, los 2 puntos de interés que implícitamente nos dieron, ¿cierto? Nos dijeron que el punto 1 está a 15 metros justo antes de la salida de esta tubería, y que a la salida de esta tubería tenemos tal presión. Entonces, nosotros sabemos que el delta P, al final, va a ser el P1 menos el P2, que serían estos 135 kilopascales menos los 88 kilopascales, por lo tanto ya tenemos de entrada un delta P igual a 47 kilopascales entre estos puntos que nosotros acabamos de definir, que en realidad nos decían implícitamente cuáles eran los cortes que teníamos, por decirlo así, transversales a hacer en la tubería. Luego de esto podemos determinar el área, ¿cierto?, que está definido como AC, que es en base al radio que nos dijeron, ¿cierto?, que era 1,5 centímetros, si no me equivoco, por lo tanto, el pi por el diámetro al cuadrado dividido en 4. Esto nos da 1.767 por 10 elevado a menos 4 metros cuadrados. Y luego ya empezamos a ver los casos específicos de la letra A, la letra B, la letra C, considerando la tubería horizontal, o en ascendente, o en descenso. Entonces, para cualquiera de estos 3 casos que nosotros vamos a analizar, podemos determinar la tasa del flujo o el caudal a partir de esta expresión, donde tenemos el delta P, que es la pérdida de carga de la tubería o la variación de las presiones, ¿cierto? Tenemos la densidad del fluido, tenemos la gravedad, tenemos L, que es la longitud que nosotros estamos considerando para analizar. Y aquí está el seno del ángulo, ¿cierto? Donde θ es el ángulo que forma la tubería con la horizontal. Para el caso horizontal, el θ es 0, ¿cierto? Lo que implica que el seno de θ, que sería seno de 0, sería igual a 0.
Por lo tanto, esta es la ecuación general. Entonces, nosotros al final lo que vamos a hacer es aplicar esta ecuación para los tres casos, y lo único que va a variar sería el ángulo que nosotros estamos considerando. Bueno, tenemos el pi, tenemos el d elevado a 4, ¿cierto? Y tenemos el 128 por la viscosidad cinemática y nuevamente este factor de L que vamos a considerar para el análisis. Entonces no es más que aplicar esta ecuación para cada uno de los casos. Como dice acá abajo, en el primer caso, que es el caso horizontal, donde no hay pendiente, nuestro θ sería 0. Por lo tanto, el seno de 0 va a corresponder igual a 0, entonces se nos iría toda esta parte de la ecuación y nos quedaría en función a lo que vemos acá, donde tenemos que la tasa de flujo horizontal o el caudal horizontal, o como lo llamemos, ¿cierto? Va a ser igual a la variación de la presión por pi por d elevado a 4 dividido en 128 por mu y por el L. Entonces, para este caso, ya conocemos cuánto es nuestro delta P, que lo determinamos anteriormente, ¿cierto? Que eran 47 kilopascales, tenemos el pi, tenemos el diámetro, sabemos cuánto es el mu, y la longitud son 15 metros, porque sabíamos que estábamos considerando la presión justo al momento de salir, que era la presión atmosférica, y 15 metros atrás donde se realizó la otra medición. Por lo tanto, nuestro L de análisis van a ser estos 15 metros. Como estamos trabajando con sistema internacional, en metros, y tenemos kilopascales, hacemos la variación de los kilopascales a newton y de los newton a kilogramos por metro segundo cuadrado, y de esta forma obtenemos que la tasa de flujo es para el escenario A horizontal, ¿cierto? Es de 1.62 por 10 elevado a menos 5 metros cúbicos por segundo. ¿Se entiende? No es nada más que reemplazar la ecuación. Al ser horizontal, no estamos considerando la presión o este roje por el L, ¿cierto? Que podría ocurrir debido a este desnivel, por lo tanto eso se va y simplemente nos queda la ecuación que tenemos acá. Ahora vamos a ver el caso cuando tenemos una inclinación ascendente de 8 grados, es decir, nuestro θ va a ser 8 grados positivo. Entonces ahora utilizamos nuevamente la ecuación general, pero en este caso ya no podemos despreciar esta parte de la ecuación. Por lo tanto la consideramos y volvemos a calcular una tasa de flujo que se llama ASC por ascendente. Y ahora en realidad es lo mismo. Tenemos el delta P, que aquí lo voy a poner como 47.000 pascales, menos la densidad, ¿cierto?, de nuestro flujo, 876 kilogramos por metro cúbico, por la gravedad, por L. El L, como dijimos anteriormente, siguen siendo los 15 metros, porque esa es la distancia que divide nuestros puntos o nuestras franjas de sección que definimos, por el seno de 8 grados, por pi, por el diámetro elevado a 4. Nuevamente tenemos el mu y tenemos el L, por lo tanto no es nada más que reemplazar. Es lo mismo que hicimos anteriormente, pero ahora tenemos que considerar una parte más de nuestra ecuación. Para esto obtenemos un caudal, una tasa de flujo ascendente de 1 por 10 elevado a menos 5 metros cúbicos por segundo, lo que es menor a lo que tenemos del flujo horizontal, y lo cual tiene sentido debido a que estamos en una pendiente, una contrapendiente, ¿cierto?, donde tenemos una pendiente positiva, lo que implica que el flujo tenga que tener pérdida asociada con respecto a la tasa de flujo. Y por ende, con respecto a este mismo análisis, ahora el tercer caso que vamos a analizar, donde va a ser una inclinación de 8 grados pero descendente, lo lógico sería que la tasa de flujo o el caudal ahí también aumentara, porque le dimos más pendiente, por lo tanto la gravedad va a ser lo suyo y va a hacer que el flujo, ¿cierto?, escurra con un mayor caudal o a una mayor tasa. Entonces, para el caso C, es lo mismo que hicimos para el caso B, solamente que ahora en vez de ser 8, el seno del ángulo va a ser seno de menos 8 grados. Reemplazamos los mismos valores, el resto de los valores sigue siendo igual, tan solo estaríamos cambiando cuál es el ángulo que consideramos. Y obtenemos, ¿cierto?, una tasa descendente de 2.24, que es el valor mayor que tenemos por 10 elevado a menos 5 metros cúbicos por segundo. Y lo cual tiene sentido en base a todo lo que mencionamos, ¿cierto? El caudal es más alto para el caso del flujo descendente, como era de esperar, ¿cierto? Por lo tanto, la velocidad media del flujo y el número de Reynolds en este caso son. Entonces ya respondimos más o menos la pregunta que nos hicieron en el ejercicio, pero como les dije, tenemos que verificar que el flujo con el que estamos trabajando es laminar, porque si el flujo no fuera laminar, no podríamos haber aplicado la ecuación con la que estamos trabajando. Entonces lo que vamos a hacer ahora
no es nada más que determinar cuál es la velocidad del fluido, tenemos la viscosidad cinemática, por ende también podemos obtener el número de Reynolds. Con el número de Reynolds vamos a determinar entre qué valores está para ver si esto es un flujo laminar o un flujo turbulento. Si es laminar está correcto, si es turbulento está mal, y esto no lo podríamos analizar como lo hicimos. ¿Qué tasa de flujo vamos a utilizar para obtener este número de Reynolds y saber si el flujo es un flujo laminar? Nos vamos a poner en el caso más desfavorable, que es el que tiene un caudal mayor. ¿Por qué? Porque el diámetro es el mismo para los tres casos, por ende, si nosotros tenemos un caudal mayor y el diámetro sigue siendo el mismo, lo que tiene que aumentar para que este caudal aumente es la velocidad. Y si nosotros estamos considerando una mayor velocidad, esto va a condicionar nuestro número de Reynolds, por ende vamos a estar con el valor más restrictivo para determinar si este flujo es laminar o si este flujo es turbulento. Entonces tenemos la ecuación de la tasa es igual a la velocidad por área, ¿cierto? Vamos a despejar esta velocidad de esta ecuación, sabemos cuánto es el caudal, que es el que determinamos ahora finalmente. Lo dividimos por el área, que ya la teníamos calculada también, y obtenemos que el flujo para el caso descendente tiene una velocidad de 0,127 metros por segundo. Con esta velocidad calculada, podemos calcular cuál es nuestro número de Reynolds, ya que tenemos la densidad, tenemos la velocidad, tenemos el diámetro, y también tenemos la viscosidad cinemática de nuestro fluido. Reemplazando todos estos valores, tenemos un número de Reynolds que es de 0,7, que es bastante pequeño, por lo tanto, este número es inferior a 2300, y esto implica que el flujo es laminar para los tres casos. ¿Por qué para los tres casos? Porque nos pusimos en el caso más desfavorable, ¿cierto? Ustedes podrían haber hecho para cada uno, y en todos los casos le iba a dar que era un flujo laminar. Entonces, si ustedes apareciera algo así, no sé, en la prueba, en el examen, basta con que digan que van a utilizar el valor más desfavorable, porque con eso corroboramos el resto de los casos. Entonces, hacer un flujo laminar, determinamos que el análisis es válido y estaría correcto lo que acabamos de hacer. Eso con este ejercicio. ¿Queda claro? ¿Se entiende el análisis? Sí, bastante. ¿Alguien tiene dudas? No. Ya. Entonces, eso en realidad es bastante simple. Ahora vamos a hacer otro ejercicio que en realidad es en función al mismo análisis, pero vamos a despejar otra serie de variables para cambiar un poco la forma de pregunta o cómo podríamos analizarlo, pero el tipo de ejercicios que se presenta es en base a la ecuación principal que vimos, que va a depender de este ángulo, y si la tubería es horizontal, perdón, el ángulo es 0, y si la tubería está inclinada, tenemos que considerar cuál es ese valor para poder determinar el resto de las variables. Entonces, para el ejercicio 2, nos dicen que se tiene glicerina a 40 grados Celsius con una densidad de 1252 kilogramos metro cúbico, una viscosidad cinemática de 0,27 kilogramos metro segundo, y esto fluye a través de una tubería de 2 centímetros de diámetro y 25 metros de largo, que descargan en la atmósfera, y la presión de la atmósfera ahora la vamos a considerar como 100 kilopascales. La razón del flujo a través de la tubería es de 0,035 litros por segundo. Aquí nos están dando ya cuál es la tasa de este flujo. Y en función a eso nos piden primero determinar la presión absoluta, 25 metros antes de la salida de la tubería, y luego a qué ángulo teta, que me quedó extraño, se debe inclinar la tubería hacia arriba del horizontal para que la presión en toda la tubería sea la presión atmosférica y la razón del flujo se mantenga igual. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que analizar. Entonces, a diferencia de antes, a nosotros ya nos habían dicho cuál es la tasa de flujo. Ahora la están dando por defecto, y por ende, como ya sabemos cuál es la tasa de flujo, nos están solicitando que calculemos otra variable de la misma ecuación, pero despejándola en función a esto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es analizar. Entonces, los mismos supuestos que determinamos anteriormente: el flujo es constante e incompresible, no hay los efectos de entrada son despreciables, no hay curvas, válvulas, y asumimos nuevamente que el flujo es laminar. Las propiedades, la densidad y la viscosidad de la glicerina son 1252 y 0,27 respectivamente. Entonces, el caudal para una tubería horizontal o inclinada, ya sabemos cómo se puede obtener, ¿cierto? El caudal o la tasa de flujo es en base a esta ecuación, donde tenemos las variaciones de presiones, tenemos la densidad, gravedad, longitud, ángulo, pi, d y esto.
Entonces, inicialmente, para el caso A, nosotros vamos a analizar simplemente un escenario horizontal. Entonces, al analizar un escenario horizontal, obtenemos que el seno de 0 es 0 y se reduce nuestra ecuación. Al reducir nuestra ecuación, nos quedan como incógnitas delta P, D y L. El L ya lo sabemos porque nos dicen, si no me equivoco, que el análisis tiene que ser 25 metros antes de la salida. Sabemos cuál es la presión de salida, sabemos cuál es el diámetro, y lo que no sabemos, ¿cierto? Bueno, sabemos la viscosidad también, y lo que no sabemos es cuál es la presión 25 metros antes de la salida. Entonces eso es lo que nosotros tendríamos que determinar. Entonces, nuevamente, que el θ es el ángulo que se forma en la horizontal, vamos a considerar la sección horizontal, por lo tanto, vamos a utilizar esta ecuación número 2. En función a esto, lo que vamos a hacer, ¿cierto? Resolviendo para delta P, vamos a despejar delta P y vamos a sustituir. Entonces, delta P nos va a quedar de esta forma. Simplemente lo despejamos. Aquí no debería estar este valor. Sí. Pero bueno, no es nada más que despejar el delta P, ¿cierto? Tenemos el caudal. No, eso no está. Este B no debería estar acá. Tenemos el caudal, ¿cierto? O la tasa, se multiplica por 128 por la viscosidad por L y se divide por el pi por el diámetro al elevado 4. Tenemos la viscosidad, tenemos la longitud, que son 25 metros, según lo que nos planteaban en el enunciado. Tenemos el caudal, que recordar que estaba en litros por segundo. Entonces tienen que tener ojo con las conversiones. 1 metro cúbico son 1000 litros. Por lo tanto, si queremos pasar a metro cúbico, tendríamos que dividir por 1000. Y tenemos el diámetro asociado a la tubería que estamos analizando. También tenemos cuál es la conversión, ¿cierto?, respectiva que vamos a aplicar a esto. Y luego podemos seguir trabajando. Entonces vamos a obtener un valor de delta P. Este valor de delta P está asociado a 60.2 kN por metro cuadrado, que sería igual a 60.2 kilopascales. Sin embargo, nosotros sabemos que al punto de salida existe cierta presión, por lo tanto, 25 metros antes, ¿qué presión es la que debería ser? Tendríamos que analizar. Pues, delta P es igual a P1 menos P2, según lo que establecimos. Por lo tanto, la presión 1, que sería 25 metros antes de llegar al punto de salida, ¿cierto? Va a ser el delta P más P2. Como sabemos cuánto es P2, que es la presión atmosférica, que para este caso la consideramos como 100 kilopascales, podemos también conocer el delta P que lo obtuvimos anteriormente, es decir, la presión 2 o la presión 25 metros, antes de la salida del flujo es de 160.2 kilopascales. ¿Sí? De esta forma obtenemos cuánto es la presión 1. Eso para la letra A. Y para la letra B, bueno, nos dicen que cuando el flujo es impulsado por gravedad, ¿cierto?, cuesta abajo con una inclinación θ y la presión en toda la tubería es constante a la presión atmosférica, el aumento de la presión hidrostática con la profundidad es igual a la caída de presión a lo largo de la tubería debido a los efectos de fricción. Entonces, estableciendo delta P igual a P1 menos P2 igual 0 en la ecuación 1 y sustituyendo, se determina qué θ es. Entonces, lo que aquí nos están diciendo, una cosa física que podríamos determinar, en realidad no vamos a entrar a ver así como los grandes porqué de estas ecuaciones, sino que más que nada es trabajarla y analizar cómo podríamos determinar valores del ejercicio. Pero esto lo voy a leer nuevamente. Cuando el flujo es impulsado por gravedad, ¿cierto?, cuesta abajo con una inclinación tanto, y la presión en toda la tubería es constante a la presión atmosférica, el aumento de la presión hidrostática con la profundidad es igual a la caída de presión a lo largo de la tubería debido a los efectos de fricción. Entonces, en función a todo eso que acabamos de escribir, podemos establecer que delta P, es decir, P1 menos P2, va a ser igual a 0 en la ecuación 1. ¿Cuál era la ecuación 1? La ecuación que tenemos acá. ¿Cierto? Con eso ya dicho, después podemos sustituir y determinar que el valor va a ser lo siguiente. Entonces vamos a tener la siguiente ecuación. Sabemos cuánto es la tasa del flujo porque la dan en el enunciado, ¿cierto? Según lo que nos indican es que cuando el flujo ocurre con la gravedad, o sea, gracias a la gravedad en función a un ángulo tanto, ¿cierto?, descendente, lo que tenemos que determinar es que el delta P para P1 igual a P2, para esta condición en específico de este ejercicio, el delta P lo podemos considerar como 0. Por lo tanto, nuestra ecuación queda menos la densidad por la gravedad por la longitud. En realidad la longitud se nos va
¿Por qué? Porque el delta P quedó como 0. Entonces, esta ecuación, en realidad aquí falta un 128 por L por el mu, ¿cierto? Entonces después despejamos los L, ahí me falta agregar un 128 por L, y la longitud se va y ya no nos importa en realidad cuánto es el valor de esta longitud, sino que simplemente nos interesa el resto. Entonces vamos a tener el seno de teta, que no lo sabemos, por pi, por este diámetro elevado a la cuarta. Y sabemos cuánto es 128 y también sabemos cuál es su viscosidad. Y de esta forma lo que obtenemos es un ángulo teta igual a menos 11.3 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que que la tubería debe estar inclinada 11,3 grados hacia abajo desde el horizontal para poder mantener el flujo en la tubería a la misma velocidad con la que estamos trabajando. ¿Se entiende eso? Es un poco enredado, pero en realidad es una condición muy específica de un ejercicio de esta forma en la que podemos determinarla. Pero no sé si se entiende más o menos. Hasta aquí. Ahora en realidad lo que nos queda hacer, esta era la parte del ejercicio final y ahora tenemos que hacer lo mismo que hicimos anteriormente, corroborar que este escurrimiento sea un flujo laminar para poder aplicar las ecuaciones que utilizamos. Ahora, si queda claro o no. ¿Sí? Ya, entonces, luego de esto, lo que hacemos es obtener la velocidad media del flujo y el número de Reynolds nuevamente. Tenemos la tasa de flujo, podemos calcular el área, despejamos la velocidad, ¿cierto? En realidad esto lo podríamos haber hecho al inicio, porque aquí ya sabíamos cuánto era el caudal y sabíamos cuánto era su área. Despejamos la velocidad, tenemos el número de Reynolds, tenemos la densidad, la velocidad, el diámetro, su viscosidad cinemática, nos da un valor de 10,3, bastante menor a 2300, por lo tanto un flujo laminar, como supusimos, ¿cierto? En el inicio del ejercicio, y el análisis que acabamos de realizar para todo este ejercicio es válido. Y eso en realidad es la ayudantía de hoy, bastante corta, un poco de resumen y un poco de estos ejercicios que son escenarios específicos, tales como los que vieron con la profes en mediciones de velocidades o mediciones de caudal y eso. No son nada tan complejos. El último ejercicio que hicimos sí tenía esa consideración de que tendríamos que considerar el delta P0, pero en realidad lo puse porque si aparece un ejercicio así, que no creo en realidad, sepan que es ahí en un ejercicio tal como esas características, se puede hacer esa consideración de que ese delta P es 0. Pero nada, y si aparecen otros ejercicios de esa forma, se van a hacer igual al ejercicio 1, donde simplemente aplicamos la ecuación, vemos cuál es el ángulo que tenemos y calculamos la tasa de flujo. Y eso, pues no sé si tienen dudas, yo creo que la prueba va a tener sí o sí ejercicio de Bernoulli y me parece que también podría aplicar algo de, no sé si mediciones de flujo, mediciones de caudal, y el teorema de pi o de similitud y semejanza, ¿cierto? Eso que vimos en alguna de las cantidades, también me parece que podría ser algo que entre en la prueba. O sea, sí, pues la prueba. ¿Tú crees que va a ser más o menos una pregunta de cada tema? ¿O van a ser 4? No sé. Yo creo que se me hace que Bernoulli podría ser más, pero no sé. No sé si se pregunta esto último que vimos de las mediciones de caudal. Igual me parece que es bastante simple, pero nunca está de más estudiárselo. Después sale y uno no se acuerda y no lo sabe hacer. Pero yo creo que el tema de flujo laminar, turbulento, las pérdidas de carga, ¿cierto? Eso es lo más fuerte. Y Pi de Buckingham, o sea, como todo eso de similitud, semejanza y medición de caudal, no sé si sería una de cada una o una de entre las dos. No tengo la. Gracias. Al final, para calcular los efectos de la fricción, vamos a ocupar la pura fórmula, no vamos a ocupar diagramas de Moody, creo que sí. No, solo la fórmula. Y Ya, bueno, ok. yo les pasé como hacer la cosa en Excel para buscar objetivos, pero creo que hay una simplificación
que yo no la tengo. O sea, no la uso porque lo que hago es como tratar de explicarle qué hay en el buscar objetivo, por eso no la uso. Pero puede que exista alguna que no sea necesario aplicar el buscar objetivo y se calcule rápido, pero no sé si la profesora cambia. Si no utilizan esa, bueno, eso es para los casos turbulentos, si no me equivoco. Sí, no, sí, la profe puso una condición, pero según yo es más fácil con el Excel, ¿no? Claro, sí, porque en el Excel es fácil. Bueno, y si no es turbulento y si es laminar, creo que bueno, es más fácil aún despejar ese F y utilizar la ecuación. Pero sí, no, con la ecuación los diagramas no tiene sentido que lo sepas. Al final las ecuaciones son a partir de eso. ¿Qué más? El flujo, bueno, las pérdidas locales, que las pérdidas locales son simples. Y tener ojo con las cotas, no equivocarse si es que van a poner un Z, si es que es como el ejercicio que vimos en la clase pasada, ¿cierto? Donde había que determinar más o menos en función al ejercicio cuáles eran los Z que íbamos a considerar. Pero eso. No tengo mucho más para decirles, creo que ya lo vimos todo. Y si no ordenado, no, para que no se confundan a la hora de estar desarrollando y las ecuaciones y todo. La ayudantía sí se resumo ahora cuando se me guarde el video. Les publico el PPT y el PDF y la grabación. Así que eso, pues no sé si tienen más dudas. ¿Queda claro? Si estamos claros, lo dejamos hasta aquí y les subo esto cuando se me guarde la ayudantía. Yo estoy claro, la verdad. Ya, pues. Entonces eso. Yo tengo una duda que Dime. es aparte, sí. No es aparte sobre una corrección. Ya. Pero veámoslo igual, pues. O sea, el resto si quiere ya se puede salir y yo veo esta duda con Yasser. Chau. Chao. Voy a parar de grabar igual.